Buenos días a todos hermanos, Dios le bendiga. En este día estamos aquí reunidos, pues estoy con el pastor Abraham, que es el pastor de nuestro departamento hispano en nuestra iglesia Evidence. Estoy también con el hermano Samuel y hoy vamos a presentar un nuevo programa en el cual vamos a compartir diferentes temas. Samuel, le dejo iniciar y presentaré el programa de hoy para más detalles. Sí, el programa se llama Fides Quaerem Intellectum. Es una frase latina que significa la fe busca entender. Y creemos que en tiempos como estos se hacen bastantes preguntas a la fe cristiana, por lo que nosotros tenemos que entender en qué creemos. George McDowell decía: nosotros tenemos creencias, pero tenemos que llegar a tener convicciones. Creencia es lo que yo creo. Convicciones es por qué creo lo que creo. Entonces, Fides Quaerem Intellectum es un lema que ha sido el lema de toda la historia de la iglesia, desde Agustín en adelante, de que han intentado entender su propia fe. Entonces, es lo que queremos con este programa: abordar cuestiones cruciales, difíciles de la fe cristiana, para poder entender mejor nuestra propia fe. Gracias, hermano. El tema de hoy que vamos a abordar juntos con el pastor y el hermano Samuel es al respecto de el mal. Y varias preguntas nos podemos hacer al respecto de ese tema, como conociendo Dios siendo un Dios bueno, ¿cómo puede Él permitir el mal? Y si Dios es un Dios todopoderoso, porque no destruye o no quita el mal entonces de la sociedad en la cual estamos o en este mundo igualmente? Podemos ver el hecho, las guerras, los abortos y varios temas en cual vemos la maldad también en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta, ya que nos la podemos hacer fácilmente, por ejemplo, a la situación en la cual estamos, seres queridos que pueden ser contaminados por este virus actual? Y siendo cristiano, ¿cómo podemos responder a esa pregunta? Pastor Samuel, si... Bueno, yo creo que es importante que podamos entender que, es decir, tener una cosmovisión cristiana es tener al mismo tiempo una teología que aborde eh, todos los aspectos de la vida y de la vida cristiana, y al mismo tiempo de lo que es la muerte, la existencia misma del ser humano. Cuando se tiene una cosmovisión cristiana, podemos decir que sabemos de dónde venimos, sabemos qué hacemos aquí, sabemos a dónde vamos. Y en esta cosmovisión cristiana, la Biblia es muy clara al enseñarnos y mostrarnos de que el pecado que el hombre cometió desde el principio no es algo así como se nombra hoy día, quizás, o se juega un poco con la palabra pecado, pecadito, pecado blanco, pecado negro, sino que en realidad el pecado es algo muy, muy grave ante los ojos de Dios, quien es 3 veces santo. Entonces, cuando tenemos una perspectiva clara de lo que es el mal frente a Dios, lo que es la desobediencia, lo que es el pecado frente a Dios, entenderemos de que el pecado es algo muy grave. Y ello afecta la vida del planeta Tierra. La Biblia dice que Dios maldijo esta tierra. Esta tierra está maldecida. Y a pesar de ello, Dios preserva para que haya vida, por supuesto, pero esta tierra está maldecida por Dios. El hombre también vive bajo maldición del pecado. Y todo ello implica pecado: caída del hombre, desobediencia, enfermedad, pestilencias, muertes, lloro por la muerte, sufrimiento. Y eso viene no de la nada, no es algo impersonal, es una obra, yo creo, humana. eh, Cuando ponemos en perspectiva nuestra creencia ante la escritura, pues nos damos cuenta que
el mal es o la desobediencia es lo que ha traído todo lo que vivimos en estos tiempos. Y esto también esto también implica que la gente que nunca ha hecho mal, es decir, cuando digo nunca ha hecho mal, sino cristiana, que ama al prójimo, también es tocada por esto. Se dice que todo lo que se siembra se cosecha, pero también hay gente que nunca ha sembrado el mal y desde que conoce al Señor vive una vida santa ante el Señor, sin embargo a veces cosecha lo que otros siembran. No más para añadir, hermanos y amigos que nos están siguiendo, si tienen preguntas, también podemos responder en directo. Entonces yo estoy aquí con mi teléfono, no pueden ponerlo directamente como comentario y yo estaré igualmente leyendo las preguntas para hacerle al pastor o al hermano Samuel para ir respondiendo también en directo. Entonces no siéntase libre de participar igualmente a esta emisión que estamos haciendo juntos, ¿ok? Bueno, estamos viendo el tema del mal, ¿ok? Y vamos a hacer, tengo otra pregunta y, por ejemplo, hermano Samuel, ¿este problema está directamente en Dios o ligado con Él? Por ejemplo, si Dios no hubiera dicho que Él es bueno, no habría problema. Yo no sé si me entiendes y... Sí, comenzando por el principio. El problema del mal debe ser respondido de dos maneras diferentes. Hay una manera emocional del problema, existencial, cuya pregunta necesita una respuesta más pastoral. Cómo Dios está presente en el mal. Hay bastantes versos bíblicos que nos alientan a creer y confiar en Dios en medio de la dificultad y del sufrimiento. Esa es una primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es ya más intelectual, filosófica o teológica. ¿Cómo es que el mal puede convivir con un Dios bueno y un Dios todopoderoso? Y como lo dijo Andrew, es cierto que uno podría pensar que el problema está en Dios. O sea, si Dios no hubiera dicho que Él es bueno, no habría problema. O sea, uno dice, el mal existe porque Dios es malo. Entonces no hay problema, todo se explica. Pero si Dios es bueno, ¿cómo explicamos la existencia del mal, del sufrimiento, de la injusticia? Y lo segundo es que si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que Él no elimina el mal con su poder? Quizás Epicurio, algunos dicen que fue David Hume, filósofo inglés, o Epicurio, filósofo griego, decía de que si Dios quiere destruir el mal, pero no puede, significa que Él no es todopoderoso. Pero si Dios puede destruir el mal, pero no quiere, significa que Dios es malo. Ahora, si Dios quiere destruir el mal y puede hacerlo, ¿cómo es que el mal todavía sigue existiendo? Entonces, esa es la verdadera problemática. Está en la existencia real del mal y la existencia de un Dios bueno y todopoderoso al mismo tiempo. Entonces, vuelvo y repito, cuando uno está enfrentándose al mal, uno no puede ir y llegar con una respuesta filosófica sencillamente, sino que uno tiene que responder de manera existencial. Doy un ejemplo. Le sucedió a Sean McDowell, el hijo de Josh McDowell. Él estaba en un peluquero. Él había sido formado en apologética con los mejores apologistas actuales y estaba leyendo un libro acerca de Dios. Y mientras la peluquera le estaba cortando el pelo, ella dijo, ¿usted cree en Dios, verdad? Entonces él dijo que sí, y comenzaron a hablar. Y ella lo primero que dijo fue, yo no puedo creer en un Dios bueno porque el mundo está rodeado y está lleno de maldad. Entonces sí, McDowell le dio una respuesta muy, muy filosófica. Ella casi quizás no entendió el argumento, pero ella terminó llorando. Entonces sí, McDowell se asustó porque ella tenía una tijera en las manos. Entonces él dijo, bueno, pasemos a otro tema y así, hasta que se fue de la peluquería y su amigo que estaba con él, Sean McDowell le dijo a su amigo, vaya, qué experiencia con esa muchacha. Entonces su amigo le dijo, no has entendido su pregunta. Ella no te estaba preguntando
las razones intelectuales de por qué está la maldad, sino que ella en lo profundo de su corazón estaba viviendo algo malo, un sufrimiento interno. Entonces, por eso es muy importante distinguir la respuesta. Una respuesta va a ser pastoral, emocional, existencial. Otra es la que responde al dilema intelectual del mal. Una vez hecho la separación, entonces uno puede ya abordar fácilmente la respuesta. Uno será pastoral y otro será intelectual. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué empezamos? ¿Intelectual o pastoral? Pues lo que podemos hacer, ya que el papel del pastor es ser pastor y pastorear sus ovejas, pues podemos empezar por responder o abordar del lado pastoral. Entonces dejo al pastor desarrollar ese tema y de una manera pastoral y emocional, y después acabamos con la parte ya más intelectual, por así decir, ya con usted. Entonces significa que nosotros tendríamos que preguntar al pastor, pastor, ¿cómo abordar el tema del mal a personas que sufren en su carne eh, o padecen en su carne sufrimiento e injusticias? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Varias veces el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, la verdad que la pregunta acerca del mal desde el lado pastoral es no es fácil explicar, y al mismo tiempo no solo es cuestión de explicar, sino que es cuestión también de sobrellevar el dolor de la persona. No solo, como decíamos ahora en el ejemplo, ¿no? No solo es la parte intelectual, sino que ya implica emociones, implica dolor en la misma carne, es algo que es concreto, que la persona está viviendo. Entonces, ¿cómo explicar o cómo ayudar de manera pastoral la persona que está viviendo el mal? Yo creo que hay algo que quizás uno no debe olvidarse, y es que la Biblia presenta a un Dios que, si bien es cierto, lo presenta en la Escritura. Dios se hace conocer por medio de su palabra, lo podemos conocer. Sin embargo, Dios no es eh, accesible en la totalidad de lo que Él es. Hay mucho misterio en Dios y hay cosas que nosotros, por más que escarbemos, no podremos llegar al fondo de los misterios de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios no destruyó el mal de una vez? Porque cuando Satanás se rebeló, ¿por qué Dios no destruyó de una vez el mal? Entonces, esa es una buena pregunta que la única manera que pudiéramos explicarla es que Dios iba a usar el mal eh, para fines salvíficos, pero antes de salvífico yo diría que dé gloria a su nombre. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite dará gloria a su nombre. Entonces, cuando hablamos del lado pastoral, hay versículos en la Escritura que hablan acerca de que el mal contribuye a bien. Yo estaba viendo un libro de Corrie ten Boom, que es mujer que salió de los campos de concentración en nazi, y ella vivió cosas terribles en esos lugares. Se puede decir que ella estaba en el infierno. Su hermana falleció, su hermana murió en los campos de concentración y ella fue liberada. Corrie ten Boom, pues se equivocaron de nombre. En realidad ella no tendría que haber sido liberada. Pero ella vivió lo indecible en ese lugar. Y ella vio a Dios. Eso es lo extraordinario, que ella vio a Dios actuar en los lugares, en esos lugares donde estaban los judíos y todos aquellos que habían escondido judíos en la Segunda Guerra Mundial. Vio actuar a Dios en medio del mal. Me ha tocado muchas veces consolar hermanos y hermanas que pasan por el mal, y
y creo que así como Corrie ten Boom vivió el mal, ella dice que el mal, ella no lo puede explicar, ni culpaba a Dios tampoco, pero hay algo extraño en el mal que uno a veces, o sea, no puede explicar. Hay un cántico que dice, hay belleza en el dolor. Y el mal Juan Bunyan, por ejemplo, decía, cuando él fue preso en Inglaterra, él tenía una hija que era ciega, y él lloraba en la cárcel diciendo, Señor, mi hija ciega, ¿quién se ocupará de mi hija ciega? Mi esposa que está sola, ¿quién se ocupará de ellas? Y lo tenían preso por causa de predicar el evangelio. Y en las biografías que él tenía, que él escribió, hay una ocasión que él dice, cada vez que yo sufría más, sentía una gracia que yo no puedo explicar. Era tanto la gracia que anhelaba sufrir más para recibir más. Eso dice en su diario Juan Bunyan. Entonces hay una dimensión que alguien dice, yo no moriría por causa de Cristo, yo no podría ser quemado. Pero es que Dios no nos pide vivir con la gracia de ayer ni con la gracia de... Sí, nos pide vivir con la gracia de hoy. Hoy Dios tendrá que dar una gracia especial de Él para atravesar. Yo creo que viene implícito cuando dice ahí que Dios, cuando permite cosas, Él también da la salida. Yo creo que viene implícito la gracia de poder soportar, no porque a Dios le agrade. El mal, Dios no es causante del mal. No es Dios el causante del mal. Ahora, Dios lo permite, por eso es que el mal existe. Pero Dios es tan poderoso, y yo voy a dejar porque si no uno habla mucho, pero es tan poderoso que Él, en lugar de destruir el mal de una vez, lo usa para fines salvíficos y fines de que su nombre sea glorificado. Es increíble. Y recuerden, siempre recuerdo esto, Jesús o Dios fue también víctima del mal. Y un mal, y eso es lo extraordinario, yo realmente podríamos hablar mucho del mal, Dios, de lo más profundo del mal, Dios saca un bien que es la salvación eterna. Es el crimen más grande que el hombre cometió en esta tierra. Entonces, no es fácil, porque hay gente que está muriendo, gente que tiene enfermedades incurables, pero Dios ha consolado a esas personas de una manera impresionante, increíble. Y es el momento, es decir, yo no puedo escribir un libro, mire, cuando usted visita a una persona que está muriendo del cáncer, punto 1, punto 2, punto 3, no. Pero yo he visto personas siendo consoladas en el mismo momento. ¿Y para qué sirve? Pues me recuerda una cortina que estaba viendo el otro día, que tiene puntitos. La hicieron un montón de puntitos, la cortina. Y ese puntito dice, ¿para qué sirvo yo? Siendo un puntito tan chiquito. Pero ese puntito, o sea, ese hilito nunca verá, a menos que se le muestre, la totalidad de la cortina, la belleza. Y yo creo que igualmente los sufrimientos, hay un cántico que dice, entenderemos nuestras angustias. Entenderemos nuestro pesar cuando estemos en el cielo. Y no voy a dejar a Samuel, pero es toda una teología. Vemos Job también, el sufrimiento. Gracias, pastor. Para los hermanos que acaban de llegar, que nos siguen, simplemente para recordar, estamos hablando del tema sobre el mal. Y el primer punto que vimos fue el punto desarrollado por el pastor. Entonces, ya ahí con una inclinación, ya una respuesta pastoral. Y voy a dejar entonces la mano a mi hermano Samuel para que él nos pueda desarrollar igualmente este tema, pero ya de una manera más intelectual. Hermanos y amigos, si tienen preguntas sobre este tema, que sea de pronto personal o preguntas que ustedes se hacen, familiares igualmente que tienen preguntas que ya le han hecho, están invitados a poner las preguntas para que podamos responder juntos durante este video. Yo estoy aquí presente igualmente mirando los comentarios para poder intervenir y compartir las preguntas ya con todo el mundo y poder responder juntos. Samuel, si nos puede igualmente ya compartir sobre
este Sí, tema. sí, quizá antes de abordar lo intelectual, abundar en lo que dijo el pastor, la teología pastoral acerca del mal. Y es verdad que muchas cosas podrían ser dichas y la soberanía de Dios sobre el mal, eh, como Él se manifiesta en el momento del dolor, como Salmo 23, por ejemplo, cuando dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, en el valle del dolor y del sufrimiento, Dios está ahí presente. Como decía Spurgeon, el valle de sombra y de muerte, dice sombra. Cuando se habla de sombra es porque hay luz. No habría sombra si no hubiera luz, y esa luz es la presencia de Dios. Pero esa luz tampoco quita la sombra. Entonces es algo quizás paradójico para nosotros de que Dios esté presente en medio de nuestro dolor, pero no está presente como nosotros lo quisiéramos. Y eso es importante entenderlo, porque cuando Dios lleva a cabo sus planes, Él no dice el porqué de las cosas, sencillamente dice que nosotros tendríamos que confiar. No sé si el pastor se acuerda de la canción, en la historia de la canción, ¿Qué amigo nos es Cristo? Sí, sí. Eh, un hombre que se iba a casar y, bueno, dos veces. Una, creo que su esposa enfermó, para hacerlo corto, y falleció. Y en otra creo que fue cuando estaba de novio otra vez y su novia se ahogó. Y aún ese es ahí a donde yo voy con respecto al misterio del mal. Cómo del mal Dios puede hacer salir cosas que... Hay un libro que incluso que habla acerca de, no me acuerdo cómo se llama el libro, que Dios, cómo Dios saca del mal el bien. Eh, Hay cosas que no viviríamos si no pasáramos por la sombra de muerte. Y este hombre, si no hubiera sufrido esto, nunca cantaríamos. Canción que es mundialmente conocido. Y es curioso porque esa canción dice, ¿qué amigo nos es Cristo? Él llevó nuestro dolor y Él nos manda que llevemos todo en oración. Él llevó nuestro dolor, sin embargo, ese hombre que ha escrito esa canción sufrió. O sea, es lo que el pastor decía, es algo misterioso. Spurgeon decía, es en la profundidad de la aflicción que uno trae perlas, tesoros, que las personas que sufren son las personas que más maduran, más maduran. Entonces, como dijo el pastor, en otras palabras, lo que entiendo es que el mal, Dios lo usa o hace florecer una bella flor en medio del desierto, de un terreno duro, lleno de piedras, de roca. Pues en medio de ese terreno, Dios hace florecer una flor. Esa es quizás la idea pastoral acerca del mal. Sí, si no mal hemos entendido. Así es. Así es. Bueno, entonces ahora la parte quizás intelectual es la de responder al dilema de cómo un Dios todopoderoso, un Dios eh, benevolente, que Él quiere lo bueno, puede coexistir con la verdad o la realidad de la maldad, del sufrimiento. Hasta ahora no hemos diferenciado, pero existen varios tipos de males. Está el mal natural, está el mal del pecado, lo que decía el pastor. Uno podría decir que es padecido y otro es hecho, actuado. Responsable es el ser humano. Generalmente son los ateos, nuestros amigos ateos, quienes preguntan acerca de Dios y la coexistencia con el mal. Ha sido, según algunos autores cristianos, el talón de Aquiles del cristianismo. Un autor ateo decía, al decir que Dios no existe porque existe el mal, no estoy denigrando a su Dios. Les estoy haciendo un favor a ustedes, los creyentes, porque Dios no podría explicar cómo es que Él permite la maldad. Entonces estoy haciéndoles un favor. Cuando uno ve la maldad del ser humano, no sé si el pastor nos puede recordar la historia de Charles Templeton, amigo de Billy Graham, evangelista,
prometido que ya... Sí, él fue más bien él fue, cuando empezaron el ministerio con Billy Graham, él fue, era más sobresaliente, tenía mayor elocuencia y era muy prometedor su ministerio de evangelista. Y predicaron un tiempo hasta cuando le vino a la encrucijada, o sea, la pregunta que se hizo Templeton fue ¿por qué Dios permitió el mal en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantos millones de judíos que murieron? ¿Por qué Dios guardó silencio? Y fue tanto el peso que él sintió con esto que definitivamente él, después de tener tanto éxito como evangelista, pues se apartó de Dios. Bueno, la historia dice que él terminó ya siendo primer ministro, creo, en Canadá. Pero ese dilema que él tuvo lo apartó de Dios. Lo apartó. Billy Graham fue diferente. Él también se hizo la misma pregunta, pero que aquí está el punto, que a lo mejor es muy sencilla la respuesta. Es que a veces por fe que camina uno. O sea, uno no puede entenderlo todo. Y es verdad que hay muchas respuestas intelectuales con respecto al mal, no decimos lo contrario. Pero Billy Graham terminó bien la carrera, gracias a Dios, y Templeton terminó mal en el hospital. Sus últimas palabras fueron: Jesús te extraño. Y falleció. Entonces, eso fue lo que fue la piedra que lo hizo caer en el caminar. Y cuántas cosas. Hay mucho. El primer ministro inglés pasado, Tony Blair, dijo: en esta tierra hay mucho mal. Vivimos en un mundo muy malo, muy malo. Con esta crisis que está sucediendo, nos faltan los comerciantes que doblan los precios del alcohol para lavarse las manos. Es increíble. Calvino decía que el corazón del hombre es fabricante del mal constantemente, entre la idolatría y el mal que tiene. Yo digo esto, y paso la palabra. Veamos la historia de la humanidad. Cuánta maldad, cuánto asesino, en este momento mueren cada día alrededor de 50 niños por hambre, desnutridos, 50. Pero eso no molesta mucho a la humanidad. 50 por cada día. Y si leemos la historia, en los libros de historia, toda la maldad que está registrada ahí, cuando uno crece, tiene 12, 13, 14 años y le enseñan historia en la escuela, Primera Guerra Mundial, esto, Dios mío. Entonces, en resumen, ¿de dónde viene toda esa suciedad, esa maldad, esa maldición? Del corazón del hombre. O sea, que el corazón del hombre es un pozo sin fin, de donde sale la más grande atrocidades. Sí, quizás abundando un poco más en el tema, la pregunta, como dije, generalmente lo hacen nuestros amigos ateos. El problema con esa pregunta es que ellos piensan que la carga de la prueba está en nosotros. Cuando me refiero a carga de la prueba, significa a tener que explicar o demostrar el porqué de las cosas. Sin embargo, a ellos también les compete explicar el mal, la existencia del mal. O sea, no solamente los cristianos que creemos en un Dios bueno, sino el ateo que no cree en Dios tiene que explicar la existencia del mal. ¿Y por qué es un freno? Y es incluso uno de los argumentos que llevó uno de los más grandes pensadores inglés, que fue C.S. Lewis, al cristianismo. Porque el ateo dice que el mal existe. Pero para que exista el mal absoluto, y quisiera que abundemos en este tema, pastor, porque es un tema importante, también hermano Andrew. Claro. Es que si quitamos Dios de la ecuación, no existe más Dios. Planteemos el problema desde la perspectiva atea. No hay Dios. ¿Está bien? No hay Dios. Entonces tenemos a nosotros que explicar el mal, que existe el mal. El problema es que ¿quién va a definir lo que es malo?
Porque, por ejemplo, el pastor decía, algunos, lo que está sucediendo en el mundo, el virus que ha paralizado el mundo entero. Bueno, eso favorece a algunas empresas. Entonces, lo que nosotros llamamos mal, ellos lo llaman un bien, porque les beneficia a sus empresas y les hace ganar mucho dinero y su familia estar bien. Entonces, si Dios no existe, ¿quién es capaz de definir lo que es malo y lo que es bueno? Entonces, eso es el dilema del ateo. En otras palabras, caemos en el subjetivismo, en el relativismo. Y yo creo que estamos en este dilema de sociedad. No sé qué piensan. No, está muy bien lo que el hermano Samuel nos está diciendo. Si entendí bien, necesitamos como una vara de medida para que nosotros, una vara, pero externa al ser humano, para poder definir y poder ver o anotar qué es bueno y qué es malo. Porque si no nos basamos solamente a las circunstancias que nos toca, yo puedo decir que esto es bueno, pero para usted o para el pastor puede ser algo malo. Exactamente. Entonces necesitamos algo, ya voy entendiendo ya como el argumento que está avanzando. Entonces, algo exterior al problema necesario para poder definirlo como bien o malo, o problema o a la circunstancia. Exacto. Es más, es tan crucial, porque el principio de la pregunta era, ¿cómo definir el mal absoluto? Si caigamos en el relativismo. Fuera de Dios, me parece que caemos sí o sí en el relativismo. Ya sea un relativismo personal, individual, es bueno para ti, es malo para mí, o ya sea el relativismo de sociedad. Es decir, la sociedad en su conjunto decide lo que es bueno y lo que es malo. Ayer era malo abortar, hoy es algo bueno. Es más, hoy están queriendo pasar leyes donde se castiga al médico que rehúsa practicar el aborto. Antes los médicos apelaban a lo que llamaban la conciencia. Es decir, por conciencia personal, me rehúso a practicar el aborto. Pues la ministra Maren Schiappa está luchando para que esa excusa, entre comillas, o esa razón quede anulada. Ya nadie, ningún médico puede decir mi conciencia me prohíbe. No, se acabó, tienes que hacerlo. Porque la sociedad en su conjunto decidió que es algo bueno. Entonces, ya sea que caigamos en el relativismo personal o de sociedad, entonces, de alguna medida, en alguna manera, caemos en el relativismo. Y me parece que es lo que estamos viviendo en esta sociedad. En nuestra sociedad occidental, estamos cayendo poco a poco en el relativismo de sociedad. La verdad, como decía alguien, la verdad no es humana. La verdad es divina. La verdad viene de afuera del planeta. La verdad viene de Dios. Ahora, es interesante porque he visto enfermeras que se han manifestado en internet con carteles poniendo si estás contento que salve la vida de una persona con el coronavirus, ¿por qué si me felicitas por ello, ¿por qué no me felicitas cuando quiero salvar una vida del vientre de una madre? Entonces, yo creo que todas estas cosas, si todavía queda honestidad en esta tierra, se debería hacer la gente esa pregunta, formular esa pregunta, ¿qué de ese niño? ¿Lo salvamos o no lo salvamos? Yo creo que hemos llegado al tiempo donde Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Y creo que la policía de la conciencia vuelve otra vez a querer detener encadenar la conciencia. En el siglo XVI a Lutero le dijeron que se retractara de la verdad. Y él dijo, yo no puedo retractarme porque mi conciencia no me lo permite. A menos que me convenzan por la palabra de Dios y por la razón, pero dice mi conciencia. Entonces, querían obligar, porque la Iglesia Católica tenía esclava la conciencia de la gente,
y así Lutero se levanta y dice, no, ustedes digan lo que quieran, pero en materia de fe, mi conciencia me testifica por la palabra, por el Espíritu Santo, que es verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces, la policía vuelve otra vez a querer dominar las conciencias y no podemos. No importa quién sea el político, no importa quién sea la policía de la conciencia, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Y Él es el que, como cristianos, pues, claro, como cristianos, Él es la palabra de Dios quien pone la regla de qué es malo y qué no es malo. Claro, eso es la respuesta cristiana. Entonces, si seguimos en la perspectiva atea, nosotros, como repito, volvemos a caer en el relativismo. El punto es es que si Dios no existe, ya no tengo yo materia para criticar el cristianismo, el Dios del cristianismo. Porque si el mal es algo relativo, si para ti es algo bueno y para ti es algo malo, el mismo evento, entonces, ¿por qué no decimos que también Dios es relativo? Que para Dios lo que Él llama bueno, para mí es malo, o lo que Él llama malo, para mí es bueno. Entonces, incluso cayendo en el relativismo, no puede descartar a Dios. Entonces, el ateo queda en una contradicción. Y en filosofía, la contradicción, cuando una ideología llega a la contradicción, significa que llega a su perdición, que ya tiene que ser abandonada. Porque algo que se contradice no puede ser algo verdad. Al menos en el campo filosófico. Entonces, el ateo tampoco tiene respuesta para el misterio o la explicación del mal, porque en el momento en que comienza a explicar el mal, tiene que caer en el relativismo, porque nadie puede definir qué es malo y qué es bueno de manera absoluta dentro del ser humano. Rabbi Zacarías preguntaba, está bien, ateos, ustedes quieren definir el mal y el bien, sin Dios. Bueno, pero ¿quién va a ser nuestro ejemplo? ¿Hitler o María Teresa? ¿Va a ser el Papa o Hugh Hefner, me parece, el fundador de la revista Playboy pornográfica? Entonces, ¿quién va a ser nuestro estándar dentro del ser humano? Volvemos a caer en lo que Protágoras, el griego, decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, nos medimos hacia el ser humano. Pero como se ha conversado, cuando el hombre es el que define el bien y el mal, cae en la contradicción, no puede una sociedad avanzar y entonces debe ser descartada la idea atea. Ahora, desde la perspectiva cristiana, creemos en un Dios que definió lo que era el bien y el mal. Entonces, ¿cómo explicamos las injusticias cuando se dice que Dios reina en el universo? Voy un poco más adelante. Dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, como se hace tu voluntad en el cielo, así mismo se haga en la tierra. Pero yo pregunto, ¿se hizo la voluntad de Dios cuando Satanás cayó? Entonces ahí estamos entrando ya un poco más profundo acerca del dilema de la existencia del mal y del mal, con un Dios bueno y todopoderoso. Entonces, yo creo que por ahí va el camino de la respuesta intelectual. Primero, que el ateo no tiene respuesta. Eso es lo que acabamos de ver. Segundo, de que es algo real de que el mal existe incluso cuando Dios reina en el universo. Decimos siempre que Dios es soberano. Significa que Él permite el mal. Entonces, la pregunta es, ¿creó Dios el mal? Quizás implícitamente la pregunta sería, ¿qué es el mal? ¿De dónde proviene el mal? ¿Qué es el mal y quién creó el mal? Muy buenas preguntas que nos podemos hacer. Aquí tengo una pregunta del hermano Alejandro que nos dice, la Biblia nos dice que los ángeles pecaron. Yo entiendo que ellos estaban con cuerpos glorificados. Entonces, nos muestra eso que tiene libre albedrío, que los ángeles tenían libre albedrío al respecto de ese cuerpo
glorificado, ese cuerpo que le tenían los ángeles aquel entonces. Y la pregunta es la siguiente, que cuando tendremos nosotros igualmente ese cuerpo glorificado, ¿podremos ser también tocados por el mal o por el pecado? Buena pregunta. De esta manera, hermano Alejandro siempre hace buenas preguntas. Aleluya. Bueno, en realidad no hay mucho material concerniente a los ángeles, su caída y cómo ellos, si tenían un libre albedrío, si hubo un tiempo de prueba para ellos o no lo hubo. En realidad no hay mucha claridad dentro de la escritura, no hay mucho material. Uno puede deducir que quizás la posición de las asambleas de Dios en Francia es esa, de que doctrinalmente de que los ángeles tuvieron un tiempo de prueba, en donde se les dio la libertad. O sea, todo ser creado por Dios nace con libertad, con libre albedrío. O sea, no nace, perdón, es creado con libre albedrío. Y los ángeles, según esta perspectiva teológica, ¿no? Tuvieron un tiempo donde ellos quisieron elegir de estar con Dios o no estar con Dios. Ahora, podríamos hacer más la pregunta, ¿y quién los tentó? Si no había Satanás. Yo creo que se me escapa un dicho que decía Agustín con respecto al que el hombre, ¿por qué el hombre cayó? No sé si se acuerdan, El mal no es fruto de un Dios malo, sino de un hombre libre. Entonces, el fruto de la caída de los ángeles es la libertad que ellos tenían y que tienen. Pero yo no puedo ir más allá, por lo menos yo no puedo ir más allá porque yo no veo más en la escritura con respecto a eso. Y por supuesto que después de la glorificación de los cristianos, de la iglesia de Cristo, no hay, porque uno se puede hacer la misma, lo que dice Alejandro, ¿no? Los ángeles eran glorificados, o sea, ellos no tenían problema del pecado y cayeron. ¿No será que nosotros también, después que hayan pasado ciertas eternidades, entre comillas, nos cansemos y digamos, bueno, pongamos un nuevo líder y rebelémonos contra Dios? No porque no va a pasar eso. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia así lo dice. Dice que vivieron con Dios y reinaron con Dios en la eternidad, dice, para siempre. Vida eterna, dijo el Señor. Tiene vida eterna. Y eterna es sin fin. O sea, la garantía de vivir con Dios para siempre, después de haber sido redimido, está ahí. El que cree en mí tiene vida eterna. No hay ahí para dónde darle vuelta. Y con respecto a los ángeles, no sé si hay más. Sí, quizás, bueno, no, en ese sentido no se puede ir más allá de lo que dice la Biblia. Es bien discreta la Biblia acerca de la caída de los ángeles. Se nos presenta a los ángeles ya como caídos, entonces es un poco difícil ir más allá. Pero el hermano Alejandro dice, ellos tenían cuerpo glorificado. No, eso no es cierto. Primero que no tienen cuerpo. Y eso es algo fundamental. Quizás quiso decir que no tenía, son seres sin pecado. Sí. El punto es que yo hubiera creído que sí, pero cuando la pregunta sigue y dice, nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Entonces nosotros sí tendremos un cuerpo así, cuerpo carne y hueso. Glorificado, Pablo lo describe como un cuerpo incorruptible, es decir, que no se puede corromper. Me parece, Agustín decía de que primero el hombre tenía un cuerpo capaz de pecar. Luego, con la caída, solamente podía pecar. Y con el cuerpo glorificado será incapaz de pecar. Entonces, como dijo el pastor claramente, la vida eterna es eterna. Es más, vida eterna, la expresión griega significa que tendremos la vida de Dios en nosotros. Es decir, no habrá lágrimas, no habrá más dolor, y todo eso es provocado por el pecado. Entonces la Biblia promete una vida sin pecado. De hecho, si Jesús nos salva del pecado para que en la eternidad volvamos a pecar, la salvación de Jesús ha fallado. De simiente incorruptible, dice. Exactamente.
sí, que no se corromperá jamás, jamás. Sí, Entonces, el cuerpo glorificado que tendremos ya después, es decir, que la totalidad de nuestro ser será glorificada igualmente. El cuerpo, la manera de pensar, de actuar. Todo. Entonces, sí, Semejante a Jesús. nuestros anhelos tampoco no va a ser tendencia a ir al pecado, sino... pues ya no habrá. Sí, O sea, Nuestra naturaleza está combatiendo con nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza de Cristo está peleando cada día contra la naturaleza pecaminosa. Como decíamos, las 3 etapas de santificación. La santificación posicional, progresiva y completa. La posicional nos libra de la paga del pecado. La progresiva nos libra del poder del pecado. Y la completa o total nos libra de la presencia del pecado. Entonces, esa es la promesa de redención, que ya dejaremos de pecar. En eso nosotros creemos, y esa es la esperanza del cristiano, que anhela ya no pecar nunca más. Okay. Para abundar quizás en el tema del mal, 2 respuestas teológicas varias han sido dadas, pero una de ellas fue interesante, a ver qué opinan los hermanos, es que Dios fue quien creó la maldad. Ahora, ¿cómo explican ellos esto? Ellos dicen que Dios es capaz de crear algo fuera de lo que es su ser. Por ejemplo, Dios creó la materia, pero Él es espiritual. Dios creó el tiempo, pero Él es atemporal. Entonces, Dios es capaz de crear algo totalmente distinto a Él. ¿Cómo puede ser el mal? Claro. Porque sería también como incoherente decir que el mal surgió por sí mismo, Ajá. sabiendo que Dios es creador de todas las cosas. Uh-huh. Si vamos pues al respecto de lo que usted está diciendo. Explicaría al menos esto. Sí, que de dónde viene o cómo surgió, no puede surgir de la nada. Uh-huh. Porque, pues sí, no sé, pastor, sí. No, pues yo lo que creo es que Dios no puede crear nada que vaya en contra de su naturaleza. No entendemos nosotros a cabalidad lo que es la santidad de Dios. Si decir que Dios es 3 veces santo, nosotros no estamos lejos de entender eso, muy lejos. Aunque R.C. Sproul fue lo más hondo posible en cuanto a la santidad de Dios, sin embargo, no podemos en realidad, como para que Dios diga, bueno, voy a crear algo que es contrario, pero en su totalidad. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha venido, dice, y entre él y yo no hay nada en común, nada. Entonces yo no creo esa teoría que sea Dios el que haya creado. Dios permitió, es otra cosa. Uh-huh. Sí, me parece una excelente respuesta. Dios puede crear algo distinto de él, pero no contrario a él. No, eso sería. Otra posibilidad de respuesta es de que la maldad es fruto del libre albedrío del ser humano. Ahora, la gran pregunta es, si Dios sabía que el hombre iba a escoger el mal, ¿por qué es que le dio libre albedrío? Muy buena pregunta. Pero si nos basamos en el hecho que el mal fue creado del libre albedrío del hombre, pero antes del hombre también había Satanás, Lucifer. Pero hablando del hombre, porque como decimos de los ángeles, nos es complicado saber más. Pero el ser humano se nos explica de una vez en los primeros capítulos de Génesis lo que ha sucedido. Entonces, ¿será cierto la teoría del libre albedrío, que Dios ha dado un libre albedrío? Porque podríamos abundar acerca de lo que es el libre albedrío, la libertad de escoger entre el bien y el mal. Pero si el hombre era perfecto, ¿por qué escogió eso? Pues siendo un ser creado libre, si Dios le da tendencia o si nomás le da la posibilidad de hacer el bien, pues no es libre totalmente, pienso yo. Entonces Dios tiene que darle la oportunidad de exercer esa libertad. Ejercer esa libertad. Que habla más en francés. Es normal, habla más. Sí, claro, tengo más la costumbre de hablar en francés, pero
pero voy practicando mi español de vez en cuando, entonces ahí va, ahí va. Dale. Pues toca. Y bueno, entonces tenía que darle la oportunidad de ejercer esa libertad, entonces dándole la oportunidad de hacer el bien y el mal. Porque si nomás le permite hacer el bien, pues su libertad no se Ejercita. Bueno, tú te fe. Sí, es cierto. Interesante porque Rabbi Zacarías decía que había 4 mundos posibles. Es decir, Dios hubiera podido crear 4 mundos. Uno, un mundo donde el ser humano es amoral. No hay moral, no hay ni bien ni mal. Entonces no hay ni siquiera libertad de amar o de no amar, de hacer el bien o hacer el mal. Lo segundo, el mundo posible sería un mundo donde, como decía Sandro, un mundo donde no se puede hacer el mal, solo se puede hacer el bien. Entonces ya es como un mundo de robot, donde el hombre automáticamente, marionetas hacen lo bueno. La tercera posibilidad es que Dios no había creado nada. Y la cuarta es que Dios crea un mundo donde el hombre es libre de amarlo, pero con la posibilidad de no amarlo. Entonces, de los 4 mundos posibles, Dios quiso crear este, que es el nuestro, para que el hombre pudiera ejercitar el libre albedrío. Ahora mi pregunta es esta, para nosotros que tenemos una tendencia calvinista, ¿cómo es que podemos hablar de libre albedrío siendo y creyendo que Dios determina todas las cosas? Para responder a la primera pregunta que usted hizo, el hermano Juan José también estaba de acuerdo con lo que usted acaba de decir y dijo, porque Dios quería que lo amemos libremente y no obligados. Por eso nos creó con libertad, con libre albedrío, mismo si sabía que pecaríamos. ¿Qué padre le gustaría que un hijo le diga te amo porque sé un te amo programado? Bueno, ¿Cuál padre le gustaría así, no siendo desobligado de amarlo? Gracias, hermano Juan José. Sí, puede repetir su pregunta. Sí, ¿cómo nosotros de tendencia calvinista podemos defender o presentar una defensa de la fe cristiana respecto al mal desde una perspectiva calvinista? Perdón, repito mi pregunta. ¿Cómo es que desde una perspectiva calvinista podemos defender o explicar el mal, la existencia del mal con un Dios bueno, sabiendo que ese Dios ha determinado todas las cosas? ¿Nos puede dar la tendencia calvinista respecto a eso para que podamos... La tendencia calvinista es decir que Dios ha predestinado todas las cosas, que nada escapa a su voluntad, y por lo tanto, nada de lo que ha sido creado como algo que Dios no supiera lo que iba a suceder. Es decir, todo lo que acontece ha sido previsto por Dios. Todo. Por lo tanto, Dios sabe lo que va a acontecer. Entonces, en la medida en que Dios sabe todas las cosas, ¿cómo es que queda intacta nuestro libre albedrío? O quizás, de otra manera sería, Calvino decía, en su institución de la religión cristiana, él decía, la palabra libre albedrío, libertad, es muy fuerte para ser atribuida al ser humano. Porque cuando uno reflexiona bien, el hombre, la capacidad de elegir es según la naturaleza. Vamos a hacer algo sencillo. Lo que yo quiero depende de lo que yo soy. Por ejemplo, yo no puedo querer otra cosa de lo que yo soy. Yo no puedo vivir, yo no puedo querer, no puedo escoger más bien nada que vaya en contra de mi naturaleza humana. Me permito ser un poco más profundo. Lo que nosotros llamamos libertad, en realidad, es opciones que nosotros teníamos. Por ejemplo, hermano Andrew, las medias que usted se ha puesto, Sí. las medias que usted se pone en la mañana, ¿depende de su libre albedrío o depende de la cantidad de medias que tiene y de los colores que ya tiene? Usted no puede querer ponerse medias que no tiene.
Claro, sí. solo la que existe. Las que tengo. Entonces, mi libertad está restringida por las opciones que tengo. Sí. Limitadas. Limitadas, exactamente. Es una libertad limitada. Entonces, no es una libertad total. Por eso que Calvino decía que esa libertad, la palabra libertad es muy fuerte para el ser humano. El hombre está condicionado por su propia naturaleza. El hombre no puede querer volar como Superman, porque no tiene esa capacidad. El hombre quiere lo que él es. Por eso decimos que el hombre es, o más bien, con una pregunta. El hombre quiere, el hombre llega a ser lo que es, o es según lo que hace. Me parece que fue Schopenhauer que hacía la pregunta. ¿Yo soy lo que hago, o lo que hago es porque lo que soy? ¿Qué me define a mí? ¿Mis acciones o lo que soy va a determinar mis acciones? ¿Soy lo que hago o hago lo que soy? ¿Peco porque soy pecador o soy pecador porque peco? Exactamente. ¿Peco porque soy pecador o... ¿Cuál es la otra? ¿Peco porque soy pecador o soy pecador porque peco? A ver lo que dicen los hermanos, porque aquí están respondiendo. El hermano Alejandro responde a las preguntas que Samuel nos dice. Es difícil determinar esto, ya que existe ese punto calvinista, pero veamos a Génesis 4, versículo 7, que Dios dice a Caín que el pecado está a la puerta, pero él podría dominarlo. Entiendo libertad, pero con dominio propio. Es un pasaje muy difícil. Había leído un comentario exegético sobre este pasaje y es muy complicado. No puede uno basarse sobre este versículo como para defender una libertad supuesta del ser humano. Ahí ya no estaba de todas maneras libre. Caín. Sí. No tenía libertad. Y en hebreo hay muchos juegos de palabras en ese pasaje. En todo el pasaje donde Dios habla con Caín, hay muchos juegos de palabras en hebreo. Entonces no es tan dogmático el pasaje como para decir que el hombre estaba libre. Es más, la acción y lo que hizo Caín prueba de que no podía contener su pecado. Entonces no puede ser una respuesta. Entonces, sigamos en el tema. Pero no hay más preguntas. Sí, aquí tenemos una pregunta de la hermana Claudia. Creo que es suegra suya. Saludos, hermana Claudia. No, suegra. Bueno, esa es mi pregunta. Lo del libre albedrío me tiene confusa. ¿Cómo podemos tener libre albedrío con nuestra tendencia pecaminosa? ¿Nos inclinaríamos hacia el pecado? Lo que dice, bueno, lo que entendí de la pregunta de la hermana está diciendo, ¿cómo podemos tener libre albedrío con nuestra naturaleza pecaminosa? Es que es una comprensión mala del libre albedrío. El libre albedrío no es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. El libre albedrío es actuar libremente según mi naturaleza. Si yo soy pecador, voy a querer voluntariamente pecar. Como decía Thomas Watson, el hombre está encadenado en su pecado, pero él besa sus cadenas. Es decir, que es falso creer que el hombre tiene esa capacidad de elegir entre el bien y el mal. Si su naturaleza está dirigida hacia el mal, solo va a querer voluntariamente el mal. Porque uno quiere según su naturaleza. Uno no obliga al león a comer una cebra. Pero sí tendría que obligar al león a comer podría ser un brócoli, un maní. O sea, come maní. Él no va a querer porque no está en su naturaleza. Entonces yo tendría que cambiar la naturaleza del león para que él ame el maní. Entonces, el libre albedrío es... Cuando decimos que el hombre no tiene libre albedrío, es falso dentro del calvinismo. El calvinismo nunca ha dicho eso. Lo que el calvinismo y los reformados han dicho es que la naturaleza del hombre es tal afectada por su maldad que libremente escoge siempre el mal. Nunca va a escoger el bien, siempre va a escoger el mal porque su naturaleza ya es mala. Y una naturaleza mala lo que quiere es más maldad. Pero entonces no hay libre.
no tiene libertad de escoger lo bueno. Está como esclavo del mal. Claro. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de libre albedrío, no estamos diciendo que yo no soy el que elijo ir mañana a trabajar, o el que yo soy Dios el que me dijo que me llevó los pies hasta el trabajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una libertad moral. Es decir, la parte moral es la que el hombre no tiene libertad de escoger entre el bien de Dios. Estamos hablando del bien de Dios, o sea, a nivel de Dios, porque hay gente que hace el bien. Pero estamos hablando del que glorifica a Dios, del estándar de Dios. Entonces, no tiene esa libertad. Y yo he leído ahora que muchos hermanos y personas comentan con todo lo que está pasando en el mundo, muchas cosas como estas que no son correctas. Otra clave es Dios no ama el pecado, pero sí ama el pecador. Entonces son conjeturas que no tienen base bíblica, y entendamos que el hombre no... Eso es lo que tiene que tener la hermana Claudia, que el hombre no tiene la libertad de escoger. Ahí se encadenan otras preguntas más. Entonces, ¿cómo puedo salvarme si no tengo la libertad de escoger? Porque la Biblia dice, aquí os llamo, estoy a la puerta y llamo. Se encadenan muchas otras cosas más. Alguien decía que las doctrinas van de la mano, por eso que van de la mano. Una te lleva a otra, así como las bienaventuranzas. Por eso que decimos desde la perspectiva nuestra o bíblica que todo está encerrado en que todo lleva gloria a Dios. La salvación, el pecado, la maldad, todo va a darle gloria a Dios. Pero no tenemos libertad para hacer el bien que queremos o que Dios quiere. O sea, la libertad, digamos que, vuelvo a repetir, el calvinismo no dice que no tenemos libre albedrío, él dice, ustedes tienen libre albedrío. Pero el punto no es tener o no tenerlo, el punto es cómo está tu voluntad. Si tu voluntad es esclava del mal, entonces lo que vas a querer libremente es el mal. Libremente digo, lo que vas a querer libremente. Ahí está la libertad del ser humano. Claro. El punto no es que el hombre no sea libre. El punto es que la voluntad del hombre está esclava del pecado. Es lo que Martín Lutero escribió. La esclavitud de la voluntad humana. No es la esclavitud de la libertad o la privación de libertad. El ser humano es libre. Pero sus deseos que lo llevan a escoger libremente, esos deseos han sido contaminados por el pecado. Por lo que siempre querrá pecar. Entonces, volviendo quizás al inicio, y ya vamos poco a poco llegando a la conclusión, dijimos que el mal, desde el punto de vista intelectual, el mal no puede ser una creación de Dios, porque eso es contrario a su naturaleza. Pero Dios no crea algo contrario a Él. Sí distinto a Él, pero no contrario a Él. Lo segundo es la perspectiva de la libertad humana. El ser humano escogió libremente pecar contra Dios. Y por eso es que el mal arrasó con el mundo. Dios maldijo el sol, el sol, ese es en francés, el sol. Dios maldijo la tierra. Dios maldijo la tierra. El hombre, como dice Romanos, la muerte entró por un hombre y asimismo a todos los hombres a causa del pecado. Entonces vivimos en una tierra maldita por el Señor. Y con un hombre que solamente quiere hacer la maldad, pecar. Bueno, entonces eso es lo que ha llevado muchos defensores de la fe cristiana a defender la fe cristiana justamente desde una perspectiva del libre albedrío. El ser humano no... ¿Por qué existe el mal? Porque el ser humano quiere hacer el mal. Hermanos, no sé si tienen más preguntas al respecto del tema que estamos desarrollando. Ya estamos acabando ya esta primera sesión que tenemos juntos. Pues yo quiero hacer como una síntesis de lo que vimos. Pues hablamos el tema del mal, lo vimos de dos puntos, el punto pastoral y el punto también intelectual. Y yo pienso como cristiano tenemos que poder manejar esos dos puntos, porque preguntas de manera emocional, de una manera pastoral se nos van a presentar
para no actuar como el hermano que actuó al respecto de la peluquera, que ella tenía a ese momento una pregunta emocional, pastoral, yo pienso una pregunta al respecto de su vida, de lo que ella vivía entonces, y también tendremos, yo pienso, preguntas de manera de intelectual, para compartir seguramente con amigos que tienen otros puntos de vista o otra manera de pensar. Entonces, yo pienso que es un tema muy importante, primeramente para nosotros mismos y igualmente para poder responder a las preguntas que nos hacen. Por ejemplo, yo en mi caso personal, yo tengo una pregunta para exponer aquí. Personas cercanas a nosotros tuvieron tragedia, una tras la otra. Primero fue la mamá de la casa que falleció, y a la semana fue el papá, dejando niños todavía menores de edad. Y la pregunta es la siguiente, entonces, ¿cómo ayudar? Entonces yo pienso que esto ya es una pregunta más pastoral o emocional. ¿Cómo ayudar a esas personas que sufrieron y sufren hoy de esa situación? ¿Cómo ayudarles para que cómo presentarles un Dios bueno en esas circunstancias que ellos viven actualmente? Porque el discurso que algunos de ellos tienen es que Dios no existe, como Dios permite eso, sabiendo que ya habíamos sufrido la pérdida de nuestra madre. Una semana o 2 semanas después creo que perdieron igualmente al padre, al papá. ¿Cómo ayudarles y cómo exponer o cómo presentar a ese Dios bueno en esa circunstancia que lo están viviendo, ya algo como más real? Bueno, lo que pasa es que eh, hay una verdad que el cristianismo, si ellos se hacen la pregunta, ¿por qué Dios permite? ¿De qué Dios están hablando? Se están hablando del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que nuestra vida en esta tierra es pasajera. Dice que vivimos en un mundo malo. Dice que nuestro cuerpo se puede enfermar y morir. Dice, Jesús dijo, hablando acerca de aquella torre de Siloé que cayó sobre las personas y le preguntaron, Señor, ¿por qué murieron así? O de los otros que estaban adorando en el templo y Pilato mandó matarlos en plena adoración a Dios. Entonces Jesús le hace la misma pregunta, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué Dios permite eso? Entonces, en ese momento Dios no responde esa pregunta. Él pudiera haberla respondido y tiene la Biblia respuesta a nivel, el tenor bíblico nos muestra que vivimos en un mundo malo, de microbios, de enfermedades, de asesinos, de gente mala. Eso no es nada nuevo. Lo que la gente ignora es de que, y lo que Jesús dijo en ese momento, la respuesta es, arrepiéntanse porque ustedes también van a morir. O sea, decirlo de una manera un poco cruda, de la manera que sea, vamos a morir. Entonces, ¿por qué los dos padres al mismo tiempo? Yo no puedo explicar eso. Yo conozco un pastor que tuvo que enterrar a niños pequeños en un accidente de carro. Los padres quedaron vivos, los hijos murieron, pequeñitos. Es que uno no sé. O sea, la única explicación que da la Biblia es esta. Vivimos en un mundo caído. Por eso es un poco molestoso cuando tratan de presentar a un Jesús que anda riéndose con los discípulos y ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hay tantas versiones, ¿no?, de Jesús en las películas. Jesús no andaba riéndose. Cuando Jesús su ministerio no andaba risa y risa. Él vino a un mundo caído, un mundo lleno de dolor, y así es el mundo, está lleno de dolor. Por eso decimos que la predicación del Evangelio es urgente, que la gente entienda de que hay un Dios bueno y que ese Dios bueno no va a impedir que nos muramos tarde o temprano. Pero sí nos prometió vida eterna, sí nos prometió paz, sí nos prometió esperanza. Entonces ahora nosotros,
Si mi padre muere, le pasa esto, le pasa esto, cualquier cosa, ¿el dolor va a ser grande? Claro que sí, por supuesto. Jesús lloró, dice Juan capítulo 11. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Por supuesto, el mal es el mal. Pero ahora, ¿qué de nosotros que estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos ahogamos en la tristeza y en el dolor? ¿O levantamos la cabeza y nos acercamos a ese Dios que dice, yo soy un Dios de amor y no solo a tus padres le tocó el mal, a mi hijo le tocó también? Y fue golpeado y maltratado en una cruz. Ese es el Dios de amor. Es decir, no recuerdo quién dijo, pero el Dios nuestro sabe lo que es perder un ser querido porque Él lo experimentó. Nuestro Dios lloró. En el Antiguo Testamento lloró a través de los profetas. Cuando lloraba Jeremías, lloraba Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús lloró. Él sabe lo que es el dolor. Y luego dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Dios de amor. Pero claro, entendamos que ese Dios de amor fue tocado por el mal en su cuerpo físico. Entonces no tenemos un Dios que gritó del cielo, yo les amo, a todos ustedes los amo. Así como a veces pasa el Papa con el Papa móvil ahí, y así, y ellos tienen un montón de plata que podían ayudar ahí. El Vaticano, bueno, no sé qué estarán haciendo en Italia, en ayudar ahí de alguna manera, no quiero meterme ahí, pero, Jesús no, Jesús andaba ahí y sufrió y lloró y sufrió el pecado y sufrió en su cuerpo el dolor y la maldición del pecado sobre él. Todo lo que vemos ahora, toda la desobediencia humana la llevó en la cruz. Eso yo le diría a ellos, lloren. Tienen derecho a llorar y pueden llorar, es normal, lloren, es humano llorar. Pero ahora ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con sus vidas? No tenemos un Dios que se llama Alá, que es misericordioso, pero que, de los musulmanes, pero que nunca ha sabido lo que es llorar. Nunca ha sabido lo que es ser crucificado, nunca ha sabido lo que es ser escupido. El nuestro sí sabe. Ese es el Dios de amor. Quizás, incluso ya yendo a la conclusión de la respuesta intelectual es esta, al dilema. Si Dios puede destruir el mal, pero no quiere, significa que Él es malo. Pero si Dios quiere, pero no puede, entonces Él no es omnipotente, por lo tanto no es Dios. Pero si quiere y puede, ¿por qué el mal existe? La respuesta para mí más obvia es esta, la que decía un pastor. Un pastor decía, si supiéramos todo lo que Dios sabe, le pediríamos exactamente lo que Él está haciendo o lo que Él está permitiendo. Nosotros ayer hemos visto en la célula que todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Significa que Dios usa todo, incluso el mal, para el bien como finalidad. Ahora, el punto es que Dios promete eso, Él te promete eso. Si tú pones tu fe y tu confianza en Él, primero que te va a perdonar de todos tus pecados, todas tus maldades. Segundo, de que todo lo que has de vivir, Él lo llevará a bien. Pero no significa que siempre lo vas a entender. Y eso es importante. No es porque algo no tiene sentido para mí que en sí mismo no tenga sentido. Un ejemplo. Para mí no tiene sentido que un pájaro vuele frente a mí. En mi vida digo, ¿por qué el pájaro voló delante de mí? Eso no tiene sentido. Bueno, pero yo no soy el centro del universo. Uno podría preguntar, ¿por qué es que hay tantos millones de galaxias y de estrellas? Eso no sirve para nada. Sí, para ti no te sirve, pero tú no eres el centro del mundo. Para Dios, sí. Entonces, lo que quiero decir es esto, que Dios promete usar todas las cosas para nuestro bien, pero Él no promete explicar por qué permite todas esas cosas. Sí dice para qué, para nuestro bien, pero no por qué. Y incluso si Jesús lo dijera, Él te dijera por qué he permitido eso, no lo entenderíamos. Y un ejemplo sencillo es este. Lucas dice,
Lucas 18, verso 31. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces Jesús va a explicar el mal que le va a acontecer. Él, por primera vez, entre comillas, está explicando por qué va a acontecer un mal. Pero uno dice, si Jesús o Dios me lo explicara, yo lo entendería. Fíjense la respuesta de los discípulos. Verso 34. Los discípulos no entendieron nada. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. No entendían nada. Entonces, a una persona que vive o a un niño que viven cosas así, yo no estoy para explicarles el por qué. Ni siquiera los discípulos entendían por qué Jesús iba a padecer tanto mal. El mal más grande sobre la faz de la tierra y en la historia del universo fue la muerte de Jesús. Fue la muerte de Jesús. Y cuando Jesús lo explica, imposible de comprender. Entonces, yo no estoy para explicar por qué estás viviendo este mal. Lo que sí te puedo prometer es lo que dice la Biblia, que Dios lo usará para tu bien. ¿Cómo? Él es Dios grande, sabio, y un día entenderemos. Una vez un pastor perdió a su hijo 2 o 3 días después de haber nacido. Y su esposa, acostada junto a él, le decía, ¿tú crees que algún día entenderemos por qué Dios permitió eso? Y él le respondió, no solamente sé que entenderemos por qué Dios permitió eso, sino que además de entenderlo, le diremos gracias por haberlo permitido. Porque si yo supiera todo lo que Dios sabe, le pediría exactamente lo que Él está haciendo. En otras palabras, para explicar toda la maldad que hay en el mundo, se necesita el conocimiento de Dios. Y si no lo tenemos, pues Dios nos dio otra cosa que se llama confianza. Confía en mí y te voy a dar la prueba de que puedes confiar en mí incluso en tu maldad, en tu sufrimiento, perdón. Es este. Si yo he dejado a mi hijo morir, injustamente, como dice el pasaje, burlado, escupido, matado, y aún así lo he usado para el bien, puedes estar seguro que también usaré tu sufrimiento, para tu bien. Esa es la confianza que nos da Jesús. Billy Graham decía, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es Dios diciendo a la humanidad, te amo. Rabbi Zacarías me parece que decía, la cruz es el encuentro de la injusticia humana con la justicia divina, de la maldad humana con la bondad divina. Ahí está el encuentro, Jesús. Y como decía el pastor, es cierto que nosotros tenemos un Dios que se compadece del ser humano. En Juan, el Evangelio de Juan, el pasaje más corto de toda la Biblia es, Jesús lloró. Pero es increíble este pasaje porque está en un libro que se llama el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan ha sido escrito para demostrar la divinidad de Jesús, que antes de la eternidad Él estaba ahí. Su eternidad, su poder, Ese Evangelio está para describir la divinidad de Jesús. Y es en ese libro, solo en ese libro, que se nos dice que Jesús lloró. Cuando normalmente uno quiere demostrar la divinidad de Jesús, yo mostraría su poder, su grandeza, su fuerza, cómo Él domina todas las cosas. Nunca mostraría las lágrimas. Sobre todo si quiero demostrar su divinidad. Pero al hacer eso, Juan está diciendo, ese Dios hombre, también se compadece de ustedes. Porque Él murió frente a una muerte. Entonces, es lo que uno podría decir a personas que viven esas terribles tragedias. Y sinceramente, para ir terminando, diría esto. Rabbi Zacarías decía esto. Ya tenemos que dejar de preguntarnos por qué hay mal alrededor de nosotros y comenzar a preguntarnos por qué estoy yo haciendo tanta maldad. Dejemos de preguntar el mal que está alrededor nuestro y preguntemos sobre el mal que hay en nosotros.
Un pastor decía, un joven venía y decía, él lo hacía un poco chistoso porque él dice que era un joven que apenas había hecho 6 meses de filosofía y ya pretendía poder hacer preguntas intelectualmente increíbles. Él se acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿cómo usted puede explicar la bondad de Dios y el poder de Dios y la maldad al mismo tiempo? ¿Cómo usted me puede explicar tal cosa? Y el pastor le dijo, tú todavía no entiendes la pregunta. Y aquel joven se sorprendió. Dijo, ¿cómo es que no entiendo? Sí, le digo, cuando tú la entiendas, vuélveme y pregunta. Y pregúntame nuevamente. Entonces el joven dijo, pero si yo la entendí. Entonces el pastor le dijo eso. Si tú lo hubieras entendido, tú hubieras dicho, ¿cómo es que yo estoy vivo todavía cuando un Dios 3 veces santo está reinando sobre el universo? Uno diría, Dios destruye el mal sobre el universo. ¿Y tú crees que sobrevivirías si Dios destruía el mal? Nosotros que mentimos, robamos, engañamos, traicionamos, que nos airamos, insultamos. Si Dios destruye el mal, Él va a destruir el autor del mal, que es cada uno de nosotros. Entonces, si Dios dice a la medianoche, destruiré el mal sobre la tierra, ¿quién estará después de la medianoche? ¿Quién estará en pie después de la medianoche? Entonces, la gran pregunta, y eso me acuerdo de una joven que me fui a su casa para... ella tenía preguntas acerca de Dios. Ella era supuestamente cristiana y estaba a punto de irse al mundo. Entonces, como un auxilio, dijo, bueno, tengo muchas preguntas que hacer. Y una de las preguntas fue esta. Ella me dijo, ¿cómo Dios puede permitir el mal? Entonces yo le dije, pero si tú quieres que Dios destruya el mal, te va a destruir a ti, autora del mal. Entonces ella me dijo, pero ¿no habrá una manera en que Dios destruya el mal en mí sin destruirme a mí? Entonces le dije, sí. Y eso es el Evangelio de Jesucristo, que te hace vencer el mal que hay en ti sin destruirte a ti. Y esa joven hoy es mi esposa. De un mal salió un bien. De un mal salió para ella la mejor. En este momento hay cerca de 70 pastores que están contaminados con el virus aquí en Francia. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué si ellos son pastores? Pero el mal toca a todo ser humano. Y recuerda esto, tocó a Jesús, tocó a los apóstoles. Y vuelvo a repetir lo mismo que Jesús dijo. De todas maneras, moriremos, es decir, de todas maneras, un día, de alguna manera partiremos de esta tierra. La verdadera pregunta es, Jesús lo dice, si ustedes no se arrepientan, también pereceréis. Esa es la verdadera pregunta. Y como creo que la hermana Débora decía aquí, no por qué, sino para qué. Entonces, Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Sin embargo, Dios usa las tinieblas para que haya noche en la tierra. Y la usa para bien. Y Dios lo que está haciendo es lo mismo, está redimiendo. A mí me gusta la palabra la francesa que es racheter. Racheter, redimir, habla más la palabra francesa. Racheter significa recomprar. Recomprar otra vez lo que estaba vendido. Lo vendí, ahora lo vuelvo a recomprar. Es el pecado, la humanidad desobedeció a Dios y vendió al mal el patrimonio de la humanidad, del ser humano, la santidad. Entonces lo que Dios está haciendo por medio de su evangelio es redimir, recomprar. Por eso que vamos a la muerte, pero cuando Él venga, dice que resucitaremos, volveremos para atrás a la vida, nos recompra, nos redime del pecado. Fuimos llevados por el pecado, nos trae para atrás de nuevo a la salvación. Vamos a la muerte, volveremos a vivir. Está recomprando la humanidad, la creación gime, dice, en espera de ser redimida igualmente. Entonces Dios, con su evangelio, está venciendo el mal. Y lo vencerá.
Sí, es bueno hacer la diferencia por qué y para qué. No sabemos el por qué. ¿Por qué Dios usa muertes, enfermedades? No digo que las crea, digo por qué las usa. ¿Por qué no usa otra manera? ¿Por qué uno dice estoy padeciendo, por ejemplo, una enfermedad o la pérdida de un ser querido? Pero ¿por qué Dios usa eso? ¿Por qué no usa otra manera para cumplir su propósito? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que Él es soberano y bueno. Y me hace recordar la historia del hombre chino, que él tenía, no me acuerdo del todo, sino porciones. Voy a tratar de reconstruir la historia. Que vinieron, él tenía un caballo, uno solo. Y una vez se fue escapando el caballo. Entonces los vecinos vinieron y Un le dijeron, caballo preciosísimo. un caballo, sí, preciosísimo. De raza. El rey se lo quería comprar de la ciudad. Entonces, me parece, sí. No, no, bueno. Sí, Sí. ¿Usted se acuerda? que tenía el hijo, que el hijo se... Bonito, no. Adelante, pastor. Gracias. No, pues porque yo... Entonces yo me era un acuerdo de- caballo blanco hermosísimo y príncipe y reyes se lo querían comprar. Y él decía, no, este caballo es como un hermano mío, yo no lo quiero vender. Y los vecinos que eran pobres, igual que este dueño del caballo, pues le decían, pero tú eres torpe, ¿cómo no vendes ese caballo? Vas a salir de la pobreza. Y bueno, la cosa es que un día el caballo se escapó y se perdió. No lo pudo recuperar. Vinieron los aldeanos del pueblo y le dijeron, viste, lo perdiste todo. Entonces él les dijo, no, dice, no juzguen, no vayan tan rápido. Lo único que podemos decir hasta ahora es que yo perdí el caballo. Nada más. Pero no digan que fue una tragedia o una bendición. Bien, pasaron los días y un día aparece el caballo con otros caballos, porque se había hecho amigo de caballos salvajes. Y entonces los puso en el corral y otra vez los aldeanos se juntaron y le dijeron, qué tremendo, qué bueno que el cielo te ha bendecido. Mira, dice, de un mal salió un bien. Y otra vez el anciano chino dijo, no, ustedes se adelantan, no saben si esto es una bendición o una maldición, no se adelanten tanto. Pasan los días, el único hijo que tenía empieza a domar a los caballos, tratar de domar, y entre ellos, entre caballo y caballo, uno lo hace caer al piso y se quiebra la pierna. Otra vez vinieron los aldeanos y vinieron y le dijeron, anciano, le dijeron, tenías razón, no fue una bendición que hayan venido los caballos. Tu único hijo que te ayudaba a trabajar la tierra, pues ahora no te va a poder ayudar. Entonces otra vez el anciano viene y le dice, no, dice, ustedes no pueden decir que es una bendición o es una maldición. No se adelanten, no juzguen. Entonces los aldeanos dijeron, este hombre está loco. A los meses vinieron mensajeros del reino diciendo que venían a buscar a todos los jóvenes porque tenía el reino una guerra y tenía que llevárselos todos para la guerra. Y se los llevaron a todos, menos al hijo de aquel anciano porque él no caminaba bien. Y los aldeanos se acercaron otra vez diciendo, tienes razón, fue una bendición que tu hijo se quebrara la pierna, porque mira, ahora nosotros nos hemos quedado solos y seguramente que nuestros hijos nunca volverán y el tuyo, aunque esté enfermo, tenga la pierna mala, por lo menos está contigo. Otra vez el anciano. Y así podríamos pasar toda la noche diciendo. Entonces, nosotros podríamos aplicarla a nuestra vida con lo que dice Romanos 8. Que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Uno no puede pretender entenderlo todo. No. Ni siquiera la pandemia que estamos viviendo. Uno dice, el coronavirus es porque tal y tal cosa. Y el coronavirus es por tal y tal cosa. No nos apresuremos. Estemos con calma y entendamos lo que Dios espera de su pueblo. Y poco a poco las cosas se irán aclarando. Pero no seamos apresurados a ir a la conclusión de una vez. Yo pienso que tenemos una última pregunta, el hermano John, diciendo,
Sabemos que solo Dios es perfecto. Entonces, ¿el mal es el deseo de una creación imperfecta? No. El mal, si seguimos la línea del libre albedrío, el mal es el fruto de un hombre perfectamente libre. O sea, dentro de la libertad estaba la potencialidad de hacer el mal. Entonces, el hombre, porque era perfectamente libre, si el hombre era esclavo antes de pecar, ya estaba esclavo del pecado, lo cual es una contradicción, entonces no escogió libremente pecar, sino porque le gusta pecar. Ahora, si el ser humano solo podía escoger el bien, tampoco estaba libre, porque una persona que escoge solamente el bien tampoco es libre. Pero si el ser humano era perfectamente libre, podía escoger entre el bien y el mal. O sea que Dios es culpable de haber hecho al hombre libre. ¿No? Podría una persona decir, bueno, entonces al fin y al cabo, ¿para qué lo dejó con libre albedrío? Mejor lo hubiera dejado esclavo Del bien. del bien y punto. Sí, es que volvemos a los mundos posibles. El mundo que hubiera quedado entonces Dios un mundo de robot, donde no se habla libremente, no se ama libremente, como decía Juan José, que hermano Juan José, de que prefiero que el hombre me diga, o mi hijo me diga libremente, papá te amo, a que yo lo haya programado para que él me diga, papá te amo. Entonces, no, Dios es, y ya que provocan a eso, Dios es responsable causalmente, pero no moralmente. Es decir, por causalidad, no casualidad, causalidad. Y quizás la respuesta a la pregunta, por ejemplo, ¿Dios le puso maldad a Faraón en el corazón? No, endureció su corazón. Por eso, Dios, la Biblia dice, endureceré el corazón del Faraón. Pero ¿cómo Dios puede endurecer? ¿Cómo puede Dios hacer algo malo en el corazón del ser humano? Si Él es bueno. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios endureció su corazón? Yo pienso que permitió las circunstancias que Pero dice, endurecieron. lo endureceré su corazón. Entonces, la respuesta que da Sproul es esta. Sproul dice, Dios actúa de dos maneras. Una es pasiva y otra es activa. Activa es cuando Dios lo hace activamente, él mismo, lo hace él mismo. Ahí fue pasivo. Ahí la actuación de Dios fue pasiva, en el sentido que Dios dice, voy a quitar mi mano de su corazón, mi gracia común la voy a quitar. No del todo, pero voy a quitar un poco. Y un corazón fuera de la gracia común del Señor se endurece. Lo que dice Romanos 1, dice, y los entregó a su propia maldad. ¿Y qué hace un corazón entregado a su propia maldad? Se endurece. Entonces, con Faraón, Dios fue responsable causalmente, por causalidad, significa que él quitó su mano. ¿Y qué provocó eso como consecuencia? De que se endureciera. Pero Dios tiene la culpa de que el corazón por sí mismo se endurezca. No, porque no puso maldad. Pero sacando su mano, Dios sabía que el corazón se iba a endurecer, pero como él mismo se va a endurecer, él mismo. Entonces Dios es el responsable causalmente, por causalidad, pero no moralmente. Entonces el hombre no cayó porque era imperfecto, sino porque era perfectamente libre. Lo que el hermano Alejandro responde como para la condición del faraón, lo dejó simplemente hacer lo que él tenía dentro. Exactamente. Quitó su gracia, como usted dijo. Hay que invitar al hermano Alejandro. Sí, la próxima vez yo pienso que Solo quisiera corregir algo cuando dije que el hombre perfectamente, cuando el hombre es bueno, si el hombre hubiera escogido el bueno porque en su naturaleza él es bueno, entonces no es libre. No quise decir eso, pero sí quise decir que para que el hombre estuviera totalmente libre, tenía que tener la capacidad de escoger el bien y el mal. El libro de Apocalipsis nos enseña de que el mal será vencido y que Dios vencerá. Y si somos cristianos, estamos del lado de los que vamos a vencer finalmente. Cantaremos el cántico nuevo de Moisés, dice, y daremos gloria al Cordero, porque el bien triunfará. Amén. Yo pienso que fue para una primera sesión, una buena sesión en la cual pudimos compartir al respecto del tema de el mal. Gracias al hermano Samuel y al pastor igualmente habernos compartido estos puntos que hemos visto. Esta reunión se repetirá la semana que viene igualmente a la misma hora.
También tenemos en el Facebook el desarrollo de las diferentes reuniones que se harán durante la semana hasta el día de domingo y yo pienso que ahí también vamos a volver a realizar una semana con las mismas reuniones, pero ya con otro tema diferente para la semana que viene. Vamos a orar al respecto de este tema y también ya para terminar esta sesión. Entonces, Pastor, ¿nos puede acompañar con la oración para Señor, te despedirnos? damos gracias por este momento que hemos pasado con nuestros hermanos. No pretendemos entenderlo todo. Lejos de ello, Señor, si lo entendiéramos todo, seríamos Dios. Aquí el único que entiende todo eres tú, Señor. Tú todo lo tienes claro en tu mente, todo tu plan y todo lo que llevas adelante. Es verdad que pastoralmente hablando no es fácil aplicar esto a nuestras vidas, a la vida de los creyentes. Sin embargo, así dice tu palabra que debemos confiar que nuestro Padre está haciendo lo correcto. Y que aunque nuestra perspectiva no lo vea de la misma manera, lo importante es que desde tu ángulo tuyo, Señor, perfecto, tú estás haciendo lo correcto, permitiendo lo correcto, para llevar a cabo tu plan, el cual es redimir a los seres humanos, hacerlos un pueblo para que viva contigo por la eternidad. Enséñanos en esta noche a confiar, aunque no entendamos todo, pero sí a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar en nuestro Padre que está en los cielos, que Él está llevando todo para que abunde hacia el bien de los que le aman. En tus manos encomendamos a nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, aquellos que han sido contaminados, Señor, por el virus. Algunos de nuestros hermanos en este momento los ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos toda esta situación que está pasando, Señor, y confiamos, Señor. Jamás has perdido las riendas de la historia y nunca la perderás, Señor. Eres tú el que lleva adelante tu plan. Confiamos en ello. Y queremos, Señor, entender lo que debemos entender, lo que nos toca entender, y oír tu voz en medio del dolor y de las zozobras, Señor, y consolar, traer consolación a los que lo necesitan. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el nombre de Jesús, gracias por haber vencido el mal en la cruz del Calvario y darnos la victoria. En el nombre de Jesús, a ti la gloria por siempre, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos.